Me he dado cuenta que llevamos mucho tiempo hablando del neoliberalismo, criticándolo, y no lo hemos terminado de definir. Dado que es el discurso económico dominante, casi hegemónico, hemos incluso asociado neoliberalismo a capitalismo, sin más, o al sistema capitalista, y todo lo que no es neoliberal es antisistema. Esto es rotundamente falso. El capitalismo puede adoptar diferentes políticas económicas. Recordemos que la definición de capitalismo es aquel sistema de producción, los beneficios de la actividad económica corresponden al capitalista y que estos beneficios, según el análisis de Marx, siempre salen de la plusvalía que se le saca al trabajador. Dicho esto, el neoliberalismo no es la única posible forma de capitalismo. Históricamente ha habido diferentes modelos. Tradicionalmente, por ejemplo, se oponían las tesis librecampistas, que pretendían crear un comercio global sin aranceles, frente a las tesis proteccionistas, que pretendían proteger la industria nacional frente a las importaciones. Los dos eran sistemas capitalistas. El neoliberalismo se opone a otro sistema capitalista como es la socialdemocracia. La socialdemocracia no es un pseudocomunismo. La socialdemocracia respeta la propiedad privada, la libre empresa y la libre circulación de capitales. No es un sistema anticapitalista. También se asocia el liberalismo y el neoliberalismo a las libertades civiles. Esto también es falso. El capitalismo ni el liberalismo está asociado a la democracia. ¿Por qué? Porque existen dictaduras bajo un sistema capitalista. El neoliberalismo se estrenó, digamos, históricamente en la dictadura sangrienta del general Pinochet en Chile, donde por primera vez se impusieron desde arriba, de manera dictatorial, las tesis económicas de la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago, digamos, es la impulsora del neoliberalismo en los tiempos modernos. Es decir, hay una gran confusión de lo que es realmente el neoliberalismo. Pero sobre todo lo que más importante es que muchas de las tesis, tanto del liberalismo como del neoliberalismo, son de un gran cinismo, porque además son falsas. La primera tesis es que el mercado ha de dejarse actuar de manera libre porque él tiende a corregirse. Esto está demostrado por todos los estudiosos que es falso. En un sistema capitalista, el mercado libre sin regulación no existe. Primero ya hemos explicado que para que exista un mercado libre, primero se tiene que regular. Y segundo, en la libre competencia se tiende al monopolio, se tiende al oligopolio y al monopolio. Porque lo que más detesta un capitalista precisamente es la libre competencia. Lo que desea el capitalista es controlar un mercado para imponer su precio y poder sacar máximos beneficios. Esto es una tendencia clarísima. Cuando se deja actuar al capitalismo sin regulación, acaban en oligopolios claramente como los que estamos sufriendo en España. Hemos comentado que la distribución de la energía, del petróleo, de los alimentos, de las telecomunicaciones está en manos de un puñado de empresas que se ve claramente que acuerdan sus precios. Frente al neoliberalismo, la socialdemocracia impulsó el estado del bienestar y tiene al Estado como un corrector de los errores en los que suele caer el capitalismo, sus crisis periódicas, etc., así como un distribuidor, un redistribuidor de la riqueza mediante la imposición de mayores impuestos a las rentas más altas y a los beneficios del capital, para que vuelvan a revertir en la sociedad. Tras la crisis del año 29, que nos condujo casi inevitablemente a la Segunda Guerra Mundial, los gobernantes de los países, sobre todo europeos, se dieron cuenta que había que cambiar el sistema, el modelo económico y optaron por la socialdemocracia, por el estado de bienestar, por asegurar unos mínimos de calidad y tener una sanidad y una educación públicas, fundamentalmente, que no son excluyentes y que permiten también la sanidad y la educación privada, por ejemplo. Con la crisis del 73, que se achaca a la subida de los precios del petróleo, pero también tiene mucho que ver con el fin del colonialismo, el neoliberalismo tomó nueva fuerza, Ronald Reagan y Margaret Thatcher tomaron el poder democráticamente, obviamente, en sus respectivos países, e hicieron todo lo posible para disminuir el papel del Estado. Sobre todo Margaret Thatcher, porque realmente Ronald Reagan fue el presidente que más endeudó al Estado para crear algo tan poco económico como es un ejército más potente. Fue un militarista convencido y aumentó el presupuesto nacional y la deuda pública estadounidense a niveles disparatados. Y ahí sigue, por cierto. Es decir, que Ronald Reagan tenía menos de neoliberal de lo que parece. Margaret Thatcher se dedicó a quebrar fuertes sindicatos británicos de gran tradición
y a eliminar los convenios laborales en la mayor parte de las actividades económicas. La consecuencia es que sí, el Producto Interior Bruto de Gran Bretaña ha crecido en estos años, pero la desigualdad económica también. Quien conoció Gran Bretaña hace 25 años y que lo conoce ahora, vamos, no es el lugar donde yo me iría a trabajar, sinceramente, excepto si soy un broker de la bolsa. También es muy cuestionable que todo el impulso económico surgido a partir de los años 80 tenga que ver con estas políticas neoliberales. Por ejemplo, los países nórdicos mantuvieron su estado fuerte y su política de protección social y sus altos impuestos a las rentas más altas y también crecieron económicamente. E incluso en la última crisis se demostraron más sólidos y han soportado mejor sus consecuencias. Realmente el aumento exponencial que ha vivido la economía occidental en los últimos 20-30 años no tiene nada que ver con las medidas neoliberales, sino con qué, con lo que es conocido como la tercera revolución industrial, es decir, la introducción de la informática y de los sistemas digitales en la economía, que ha supuesto unos aumentos de productividad impensables. Es decir, los neoliberales están atribuyendo un mérito del que carecen totalmente. Como el neoliberalismo ya se encontró un estado potente, un estado sólido que ocupaba a lo mejor el 50 o el 60% de la actividad económica de la nación, propugnó la privatización de muchos de los servicios y muchas de las empresas que eran estatales. El resultado no es esa eficiencia que nos han querido vender. Un ejemplo clásico también son los ferrocarriles británicos, que igual no sé si estaban muy bien o muy mal gestionados públicamente, pero tenían una fama de eficacia y de puntualidad impecables y sus trabajadores estaban bien pagados y bien protegidos a nivel de cobertura sanitaria y de prevención de riesgos. La privatización de los ferrocarriles británicos lo que produjo fue despedida de trabajadores, luego fueron vueltos a contratar mediante subcontratas, el mantenimiento de las vías decayó, los trenes empezaron a retrasarse, a estropearse y la gente dejó de confiar en el sistema de ferrocarriles. Y a la postre resultaron económicamente inviables, porque la gestión privada acabó casi arruinando estas nuevas compañías y el Estado tuvo otra vez que volver a hacer público este sistema. Esa es una de las falsas tesis del neoliberalismo, que dice que la gestión privada de la economía siempre será mejor que la pública. No hay ningún dato que demuestre esta afirmación. En algunos casos será así, en otros no, depende de los gestores. Pero incluso desde un punto de vista básico, la gestión pública siempre será más eficaz que la privada porque no necesita generar beneficios para pagar a los accionistas o los sueldos estratosféricos que se autoconceden los directivos. Es decir, el neoliberalismo está basado en una serie de hipótesis que no tienen ninguna base real, porque cuando estudias estas ideas son ideas teóricas propuestas por académicos que creen que esto va a funcionar así, pero la realidad nos dice lo contrario una y otra vez. El mercado sin regular tiende a tomar riesgos excesivos que provocan crisis periódicas. Nos volvió a pasar en el 2007 lo que nos pasó en el año 1929. Los mercados sin convenios laborales solo consiguen aumentar riqueza reduciendo los salarios, no provocando la investigación, la tecnología o la productividad. Los mercados en regulación tienden, como siempre en el capitalismo, a los oligopolios, a la creación de grandes empresas que dominan un sector económico e imponen sus precios, con lo cual al final siempre es malo para el consumidor. Y también existe otra teoría falsa del neoliberalismo que dice que hay que evitar los impuestos sobre el capital porque es el capital el que genera la actividad económica. Ya hemos dicho que la riqueza la genera el trabajo, no el capital. Pero aún así es falso decir que porque un capitalista obtenga grandes beneficios de una empresa, esos beneficios los va a dedicar a otra actividad económica. Sí, o no, o quizás, o a lo mejor no en este país. Como hoy en día la circulación de capitales es global, una empresa puede sacar grandes beneficios en España y estos beneficios los acaba invirtiendo en Paraguay, por ejemplo. Con lo cual no se le graban impuestos, pero este dinero generado por la sociedad
no revierte en la propia sociedad. Tampoco está claro que los beneficios del capital acaben solo en inversión, porque lo que suelen hacer los millonarios es comprarse un yate más grande, una casa más grande y un coche más grande. También es falso que si este dinero, en vez de ir directamente a las rentas del capital, fueran al trabajador, se dedicara todo al consumo, no se invirtiera, porque los trabajadores también ahorran. Y el conjunto del total de los trabajadores puede ser una magnitud igual a la que obtendría el beneficio del capitalista, y este ahorro, a través de la banca comercial, acaba siempre en inversión. Tampoco es cierto que los impuestos estatales ahoguen la economía, porque los impuestos sobre los beneficios del capital acaban generando ¿qué? Generando gasto público, que es un claro multiplicador económico. Todos los economistas, incluso los más recalcitrantemente neoliberales, admiten como cierto que cualquier euro invertido por el Estado tiene un efecto multiplicador sobre la economía. Unos dicen que por 2, otros dicen que por 3, otros que por 1,5, pero este multiplicador existe. El Estado gasta todo el dinero que recauda y lo reinvierte ¿dónde? En la propia sociedad de donde lo recauda. En fin, hay muchas de las tesis neoliberales que son radicalmente falsas y otras están sin demostrar. Pero lo que a mí personalmente más me revienta de los neoliberales es su profundo cinismo. Y es algo que también detectaba Marx en su tiempo. Por ejemplo, los liberales del siglo XIX en Inglaterra no querían que el Estado interviniera en la economía, excepto cuando las necesitaba. Marx pone un ejemplo de que en una de las crisis periódicas del capitalismo, una crisis de sobreproducción típica de su tiempo, los empresarios se veían obligados a despedir a miles de trabajadores cualificados. Y claro, muchos de estos trabajadores cualificados recibían ofertas de trabajo en Australia, por ejemplo, o en otros países o en Estados Unidos. Entonces propusieron que el Estado prohibiera la emigración de estos trabajadores cualificados porque consideraban que era parte de su capital. Y ya que ellos no podían pagarle, pues que el Estado les auxiliara a través del socorro parroquial. Y lo consiguieron. Realmente crearon unas leyes para impedir que estos trabajadores emigraran. Y acabaron pagando salarios todavía más bajos de los que deberían porque el sistema de socorro parroquial les daba alimentos gratis a estos trabajadores. Es lo mismo que pasa actualmente. El mismo directivo que critica las pensiones públicas se autoconcede en su propia empresa una pensión privada escandalosa, en perjuicio de los accionistas. El mismo directivo que propugna el despido libre como medio de favorecer la competitividad nunca firma un contrato si no hay una cláusula de indemnización por despido. El mismo directivo que defiende las virtudes de la empresa privada y del sector privado, luego resulta que ve sus cuentas y el 80% o el 90% de su facturación viene a través de contratas públicas, que además generalmente ha conseguido a través de la corrupción. La misma banca comercial que no quiere impuestos, que no quiere que les manejen su negocio, cuando tiene problemas recurre al Estado para ser salvada de la bancarrota. Sería alargar mucho este tema, pero tenemos que tener claro un concepto. Capitalismo no es neoliberalismo. Existen sistemas capitalistas que propugnan la libre empresa, la propiedad privada o incluso que los beneficios siempre vayan al capitalista y no al trabajador, que no tienen por qué ser neoliberales y que han demostrado que han funcionado. Y segundo, neoliberalismo económico no significa libertades civiles y democráticas. No tiene nada que ver la democracia con neoliberalismo. Ser antineoliberal no significa necesariamente ser antisistema, ni siquiera antisistema capitalista, y mucho menos antisistema democrático. Este miedo con el que nos quieren asustar de que intentar corregir las políticas neoliberales va a significar el fin del mundo, la pobreza generalizada y la implantación de dictaduras del proletariado, es un absurdo y una estupidez. Es más, yo realmente creo que si hay alguien antisistema, en la actualidad son los neoliberales, son los que se están cargando un sistema que más o menos funciona.